Bienvenidos a los apócrifos de Bitácora, a este tercer episodio en el que contamos con la persona que nos acompañaba en el segundo, porque vamos a hacer una transición en la temática que nos ocupa siempre, los apócrifos, y que le da sentido a ese título también, que es ahondar sobre la importancia del espíritu crítico y qué herramientas nos pueden ayudar a desarrollarlo. En ese sentido, hablamos con especialistas en diferentes materias y hoy, como veis, los que estáis viendo las imágenes, nos acompaña Luis Enrique Íñigo Fernández, que yo me voy a empeñar en llamar Íñigo durante toda la entrevista, pero él ya lo sabe y le pido perdón y me lo permite amablemente porque es muy amable. Y que no los conozcáis, él es historiador, es doctor en historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED en España, inspector de educación y profesor del Centro de Estudios Magister. Tiene una muy extensa carrera profesional y trabaja, creo que actualmente has vuelto a recuperar el cargo como inspector de educación en la Comunidad de Madrid, me corregirás si no es así, además de haber impartido clases en diferentes universidades como Nebrija y Camilo José Cela. Entonces combina el análisis externo, digamos, al sistema educativo, fuera de lo que es el profesorado, y el análisis interno, por lo cual es muy interesante siempre, y eso se plasma también en el tipo de escritura que utiliza para hablarnos de historia. Bienvenido, Luis, es un placer tenerte otra vez aquí con nosotros. Sí, yo creo que ya me vas a tener que poner habitación porque ya se va convirtiendo en una costumbre. Y es verdad eso que has dicho, es decir, ver la educación desde dentro y desde fuera a la vez es bueno porque cuando llevas muchos años de inspector, pues vas perdiendo la perspectiva un poco, es decir, incluso te vuelves más exigente o más idealista, te olvidas de lo que es estar en clase con 30 chavales adolescentes que están pensando en cualquier cosa menos en lo que tú les estás contando, ¿no? Y a esto le he añadido últimamente pues ser secretario general del Colegio de Licenciados de Madrid, que es otra de las, bueno, en mi última actividad, o sea, es que ya sabes que me aburro si no añado cosas nuevas periódicamente, aparte de no dejar de escribir, que eso es lo que me alimenta realmente el espíritu, ¿no? Hoy vamos a tomar, al igual que en el capítulo segundo de los apócrifos, tomamos como hoja de ruta tu libro Historia de los Perdedores, que tengo aquí editado con la editorial Anaya. Hoy vamos a hablar de tu último libro, Vae Victis, con una portada muy sugerente, de la que vamos a hablar también, editado con EDAF. Un libro, como le decía a Luis, fuera de micrófono, que me ha hecho darme cuenta de lo inculta que soy, pero por lo cual estoy muy agradecida, porque eso quiere decir que aprendemos muchísimo con él, pero además de una manera tan acuática, porque fluye la información contextualizada de estas derrotas que sellaron el destino de la humanidad. Luis, para empezar por el principio, Vae Victis, ¿quiénes eran estos ay de los vencidos? Bueno, ya sabes que los romanos, que sabían escribir muy bien historia, y desde luego la escribían como todos los pueblos, contándola como les interesaba para quedar bien ellos, como es el hilo conductor de las 20 batallas que se cuentan aquí. Bueno, pues Tito Livio en su historia de Roma cuenta cómo en el año 390, cuando los galos ocuparon Roma, no volvería a ocurrir hasta 8 siglos después, cuando la ocupó Alarico en el 410, pues se dieron cuenta de que, bueno, pues les convenía negociar porque su propia tierra había sido ocupada y los romanos también pues habían sido derrotados. Entonces llegaron a un acuerdo y los romanos se comprometieron a pagarles 1000 libras de oro, unos 400 kilos, un poco menos, es para entendernos, pero que era muchísimo. Tuvieron que vaciar los templos, tuvieron que aportar los particulares, y entonces montaron una gran balanza en la colina del Capitolio, la más importante de las 7, y empezaron a pesar el oro. Y los romanos se dieron cuenta que les estaban engañando. Entonces, cuando se lo hicieron saber así al jefe de los galos, que se llamaba Breno, pues él, un poco chulito, evidentemente, como todos los vencedores, cogió la espada y la tiró en uno de los platillos y dijo, Vae Victis, hay de los vencidos, que es una forma de decir que los vencidos no escriben las reglas, sino que tienen que aguantarse, soportar lo que les quieran imponer los vencedores. El título está escogido así por esa razón, porque son 20 batallas contadas desde el punto de vista de los vencidos,
batallas, no como el libro anterior, que era una historia de pueblos, de gentes, de colectivos de todo tipo, como os acordaréis, de brujas, de templarios, de mujeres, homosexuales, los perdedores de la globalización, los neandertales. Ahora no, ahora son los que desfilan por aquí, son ejércitos, son países derrotados, son imperios caídos, pero también de todos ellos podemos obtener una enseñanza y darles su lugar en la historia, que a veces no es el que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? En la propia portada, la imagen que acompaña a ese Vae Victis es un sarcófago que es muy interesante porque supone, tal y como comentas, uno de los primeros actos de propaganda, ¿no? ¿Por qué dices así eso? es. Así es, los romanos cuando hablaban de los bárbaros siempre les vencían, es decir, incluso cuando llegaban a acuerdos los presentaban como rendición de los bárbaros y cuando los romanos pues les daban trigo o les daban pues alimentos o incluso a veces dinero para que sobrevivieran en las tierras que les daban, pues lo presentaban siempre como regalos, como algo de lo que ellos se desprendían, cuando a veces eran pues pagos por llegar a la paz con ellos, ¿no? La propaganda es muy antigua. Es decir, por supuesto no había internet, no había televisión, no había prensa, pero sí había escultura. Luego sí habrá pintura, después arquitectura, y Roma nos ofrece uno de los primeros ejemplos de propaganda a gran escala. Y para que tengáis un detalle, incluso la coraza que lleva el Augusto de Primaporta, que en Roma, esa escultura famosa de Augusto que tiene un brazo levantado, es toda una propaganda simbólica de su programa político, ¿no? Y este sarcófago en Ares Ludovisi también es esto, es decir, es una derrota contada desde los romanos. Es decir, y por supuesto se ven, y lo has puesto muy bien ahí, se ve pues las caras de los bárbaros derrotadas, las caras de sufrimiento, en fin, cómo aparecen siempre en posición inferior respecto a los romanos que o los están acuchillando desde arriba, o los están pisando con los caballos, es propaganda. Podríamos irnos más lejos, incluso Ramsés II ya era un maestro de la propaganda, o decir, pues, Ramsés III contó su victoria sobre los pueblos del mar de una manera muy, muy interesada para él mismo en las paredes del templo de Medinet Abú, es decir, la propaganda es consustancial al vencedor siempre. Y no se puede esperar justicia del vencedor. Los vencidos no pueden esperar que se vayan a apiadar de ellos ni a facilitarles la vida una vez que son vencidos. No, naturalmente, pero además ya lo malo no es eso, lo malo es que luego lo cuentan como les interesa y el objetivo de este libro precisamente es ese, contarlo de forma equilibrada, por eso es complemento del anterior, la filosofía es la misma, dar sitio a los vencidos para que hablen y escucharles, ¿no? Es decir, y tener una visión del pasado más cercana a la verdad y limpiarla de toda esa propaganda que los vencedores han ido metiendo, contaminando nuestro conocimiento del pasado. A medida que iba leyendo también me daba cuenta, no sé, y te hago esta reflexión por toda tu amplia experiencia educativa, tanto de un lado como del otro, como decíamos al principio, esa manera que tenemos de impartir o de recibir las asignaturas de manera aislada, aislando la historia por un lado, la filosofía, la literatura, la tecnología también, que aparece en tu libro y que también da cuenta, ¿no?, de por qué se puede perder una batalla o no, la psicología en esos tiempos de espera o en esas estrategias. ¿Existiría la posibilidad de abordar la educación de otra manera, de una manera más global? Claro, es como conocer París únicamente a través del metro. Entonces, cuando te hallas en la superficie, ya no sabes conectar los barrios. Es un ejemplo que pongo porque a mí me pasó. Entonces, con el conocimiento pasa lo mismo. Si no se contextualiza, abordando toda esa realidad y el antes y el después, no se entiende ni podemos estar preparados para entender la manipulación. Es cierto, de hecho, el currículo actual se basa en ese punto de partida. El currículo que se basa en competencias, que es el que estamos desarrollando, trata de integrar pues, contenidos, actitudes, destrezas y a partir de todo eso, es decir, movilizar las necesarias para resolver problemas. Es cierto que es una manera complicadísima de trabajar en clase y que requiere una preparación muy grande por parte del profesor. Pero fíjate, es decir, como buen historiador te tendré que decir que no es nada nuevo, ni mucho menos. Es decir, ya los romanos daban clase así. Es decir, los romanos estudiaban todo
la lengua, la historia, la filosofía, la ética, a partir de los textos de los autores clásicos. Y es decir, que el latín, por así decirlo, era el padre de todo el conocimiento, que se trabajaba de forma integrada. Y si ellos eran capaces, nosotros deberíamos ser capaces también, ¿no? Totalmente. Quizá le dedicaban más tiempo a la educación también, a lo que ellos llamaban la educación necesaria para desarrollarse como buen ciudadano o como buen participante de la sociedad. Es verdad que no tenían que preocuparse de estudiar informática, ni de manejar También. internet, ni de un montón de cosas que hemos ido añadiendo. Y ahí está uno de nuestros retos, ser capaz de integrar la tecnología moderna y su necesario conocimiento, pero no perder tampoco aquello que nos ha hecho evolucionar como humanidad, ¿no? Que son las humanidades precisamente, es decir, lo que nos hace libres y lo que nos da capacidad para pensar y lo que nos previene contra la manipulación es precisamente la historia, la filosofía, es decir, no tanto la física o la química o las matemáticas, que son necesarias, pero no en la formación de un ciudadano, en la formación de un profesional, que son dos cosas distintas y complementarias. Ese ejercicio está presente a lo largo del libro desde las primeras páginas. En la introducción dices, y no debemos olvidar que lo que trata de hacer precisamente este libro es justicia a los vencidos. Nos interesa como amantes del pasado, pues solo puede amarse lo que se conoce bien, pero sobre todo nos interesa como amantes de la libertad, ya que el conocimiento del pasado nos ayuda a comprender el presente y esa comprensión nos proporciona un arma de valor inestimable contra la manipulación de la verdad que siempre, en mayor o menor medida, practican quienes ostentan el poder o aspiran a ello. Como escribiera aquel gran maestro de historiadores que fue Claudio Sánchez Albornoz, la historia es la hazaña de la libertad y la libertad la hazaña de la historia. Solo deseo que disfruten, aprendan y cuando cierren este libro se sientan un poco más libres. Me parece precioso como introducción. Sí, es toda una declaración de intenciones, pero es que estoy absolutamente convencido de que esto es así. Es decir, la historia no es un pasatiempo erudito, intrascendente, un entretenimiento, sino un arma. Como decían algunos, como decían los revolucionarios, un arma cargada de futuro, pero no tanto para destruir el sistema vigente como para construirlo, pero sobre bases más limpias, más democráticas. Fijaos en la famosa expresión esta que se lleva ahora tanto, la posverdad, que es una forma de decir que no existe la verdad realmente. Y podríamos decir que no existe la verdad dogmática, no existe la verdad revelada, pero sí existe la mentira. Y eso es lo que tenemos que estar preparados intelectualmente para descubrir, porque el poder siempre se basa en mayor medida o en menor medida en un cierto grado de mentira. Como dijo Lampedusa, ¿no? Es decir, el secreto está en cambiar para que nada cambie. Y eso es lo que han hecho las clases dirigentes desde el siglo XIX, es decir, han cambiado toda la superestructura política, pero en el fondo sigue habiendo una distribución muy desigual de la propiedad, sigue habiendo mensajes torticeros para que la gente siga trabajando y no se queje, sigue habiendo pan y circo, aunque ahora se llame fútbol e internet. Es decir, que de alguna manera necesitamos pues, ser conscientes de que la libertad es algo que se pelea todos los días y para pelearla tenemos que tener armas. La historia es una de ellas. Así vamos a descubrirlo también en este camino. He elegido 4 de los 20 capítulos que tienes, porque no podemos ahondarlos, abordarlos todos, y para eso está el libro, que hay que leer, que se disfruta muchísimo. Además, que nadie tenga miedo, por favor. Este no es un libro, el típico tocho, como se dice, de historia, sino es un libro para aprender, para disfrutar, para conocer tus límites, ir más allá. Aparece toda una serie de bibliografía, evidentemente, también a lo largo y al final del libro para que sigamos nosotros hacia nuestra verdad, para llegar al camino de nuestra propia verdad y aprender a interpretar fuentes. He elegido 4 capítulos, como te decía. El primero, el que da inicio a tu selección, que es la derrota de los persas en la batalla de Maratón. ¿Y por qué Maratón? En el 400 a.C., el segundo, el saqueo de Alarico y la caída del Imperio de Occidente. Estamos construyendo Occidente y después vamos a asistir a su debacle. En el 410, el tercero, la muerte de Atahualpa y la caída del Imperio Inca. Esto me interesa mucho con respecto también a la leyenda negra, algo de lo que también hablaremos. Y la derrota española en la batalla de Santiago de Cuba, igual que se construye un imperio, se pierde el imperio en 1898. Así que, si te parece, tomamos esos 4 de esos 20 que has seleccionado. Pero antes de nada,
¿Cuál ha sido el criterio de esa selección para este libro, para Vae Victis, de la selección que haces de los diferentes momentos de estas batallas? Bueno, siempre se podrá objetar que hay batallas importantes que no aparecen, que algunas de las que aparecen no son tan importantes, y cualquier observador se habrá dado cuenta, y para evitar que me acusen de no ser sincero, lo reconozco en el prólogo, que hay muchas batallas españolas. Pero, hombre, pues hay que escribir lo que uno quiere, pero también quiere uno vender, ¿no? Entonces, es más que evidente que a los españoles les gusta más leer historia de España, y entonces aquí hay 7 batallas españolas que si las coge un anglosajón diría, uy, esto no es importante. Pero como ellos nos tienen tan acostumbrados a hacer exactamente lo mismo, pues os digo, pues tenemos que defendernos. Y además, curiosamente, la historia de España es de las más importantes de la humanidad y, sin embargo, los propios españoles parece que nos avergonzamos. Y no hay ni que avergonzarse ni estar orgulloso de la historia, simplemente hay que conocerla y saber pues, el peso que como civilización o como sociedad hemos tenido en el mundo, para bien y para mal, ¿no? Entonces, hay 2 criterios. Primero, hay mucho peso de lo español. Y segundo, se eligen batallas que son importantes bien porque revelan un enfrentamiento entre 2 formas de entender la sociedad humana, o sea, por tanto son batallas de civilización más que de países o de estados. Por ejemplo, pues Maratón es una de ellas, o Zama, porque son batallas que se enfrenta Oriente contra Occidente de alguna manera, o teóricamente, porque habrás visto que soy crítico incluso con los tópicos en este sentido, u otras batallas que suponen el fin de un imperio o el fin de un estado o de la grandeza de un estado que pasa a ser secundario. Y luego hay batallas que se ponen para desmitificar, por ejemplo, Trafalgar. Trafalgar es una batalla que los ingleses han narrado como si hubiera sido la más importante del mundo y realmente cambió muy poquita cosa porque, bueno, a fin de cuentas España perdió muy pocos barcos, ellos tenían tantísimos que si hubieran perdido la batalla habría sido exactamente igual y realmente en lo que se estaba decidiendo se decidía en Europa porque Napoleón estaba avanzando ya hacia el centro de Europa y se había olvidado de invadir Inglaterra. En fin, es un poco eso, ¿no? Y además hay otro criterio también. Como quiero ver todos los ejércitos, generalmente aparecen donde uno pierde, gana en el siguiente o al revés, ¿no? Para enlazarlos y así contar cómo eran los ejércitos de los 2 lados, ¿no? Pero siempre contando en cada caso el ejército que pierde. Entonces, esa es la idea, un poco. ¿Se podrá discutir? Posiblemente, pero puedo escribir una segunda parte, no hay ningún problema. Eso te iba a decir, que desde luego vas a tener que hacerlo, sobre todo para incluir muchísimos más episodios históricos. La batalla de Maratón se convierte en una suerte de arquetipo de la libertad, de la defensa, de la conquista de la libertad de Occidente. Y sin embargo, vamos descubriendo que ni los persas eran tan bárbaros ni los griegos estaban tan avanzados. ¿Por qué ha llegado a eso? Bueno, evidentemente porque los que hemos contado la batalla hemos sido nosotros. Es decir, primero los atenienses y después pues todos los historiadores occidentales, especialmente los británicos, los ingleses, que se emocionaron con esa batalla más que ninguno. Incluso Lord Byron, cuando fue a luchar a Grecia en defensa de los griegos frente a los turcos, tenía en mente la batalla de Maratón, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, los británicos copiaron el modelo persa imperial en la India al utilizar el gobierno indirecto de los maharajas, por ejemplo, ¿no? Que era el que usaban los persas. Y el imperio turco copió el modelo persa y prácticamente todos los imperios lo han hecho en mayor o menor medida, porque Persia era una civilización objetivamente mucho más avanzada que Grecia en ese momento, mucho más desarrollada económicamente, con un sistema administrativo muy avanzado para su época. Mantener un imperio que tenía millones de kilómetros cuadrados unido durante varios siglos era toda una hazaña de la administración y por comparación Grecia era pues unas decenas de villorrios de unos pocos miles de habitantes en esa época que cultivaban pequeñas parcelas de tierra y no habían inventado realmente la democracia todavía, es decir, estaban empezando, y algunos, no todos, porque como sabréis todos por la película 300, esos espartanos que se idealizan tanto, pues quizá si hoy tuviéramos un sistema parecido, a lo que más se parecería a eso sería una especie de fascismo militarista. Y sin embargo, tanto Esparta como Atenas han pasado a la historia como los que defendían los valores de Occidente. Y Esparta y Atenas no eran ni mucho menos lo mismo. Ni Atenas era la Atenas de Pericles todavía, ni existía el Partenón, ni existían las obras de Fidias. Atenas eran unas cuantas centenares de casas pobladas por agricultores. Y eso es lo que se nos ha vendido como el símbolo de Occidente.
Y sin embargo, Persia tenía a Babilonia, que también incluida en su territorio, que he rescatado aquí una reproducción de lo que serían los jardines, pero ahora no me la quiere coger. Pero era algo absolutamente, bueno, es una reproducción, evidentemente, pero era algo absolutamente floreciente y desarrollado y muy avanzado para su época, comparado, como bien estás diciendo, con Grecia. Y sin embargo, pues se nos ha vendido, como bien dices, inscrita en la tradición occidental como símbolo de la libertad de Occidente, y como tal será mencionada una y otra vez como ejemplo al que acogerse para sancionar la justicia de la propia causa. Lo harán los revolucionarios franceses, para quienes la batalla de Valmy salvó a la joven república de la amenaza prusiana, como Maratón había salvado a los griegos de la tiranía persa. Lo harán los patriotas españoles, que en 1808 identificarían a Napoleón con Darío. Nada que ver, ¿o sí? No, bueno, a ver, esas interpretaciones son propaganda, como bien has dicho realmente. Es decir, cada vez que hay un invasor y un invadido y hay ciertas similitudes, pues se recurre a ejemplos del pasado con prestigio para revestir la lucha de una legitimidad mayor y también darle pues relumbrón histórico, ¿no? Tiene mucho que ver, hombre, Napoleón con Darío, pues evidentemente tiene algo en común, que los dos son imperios que se propagan a golpes de espada y curiosamente que los dos son imperios más avanzados que los países a los que atacan. Es decir, Napoleón evidentemente suponía un avance objetivo porque era heredero de la Revolución Francesa, incluso la Constitución de Bayona que le dio a España en 1808, que era una carta otorgada, pues evidentemente suponía un avance respecto a la monarquía absoluta. Pero claro, tenía el inconveniente de que era un regalo impuesto, ¿no? No era nuestra propia constitución como nos la dimos después en Cádiz en 1812, ¿no? Es decir, pero bueno, ese tipo de apelar al pasado siempre buscando legitimidad es muy, muy habitual y a veces pura manipulación. En los nacionalismos actuales recurren al pasado, lo manipulan hasta la saciedad, todos los nacionalismos, y a partir de ahí justifican derechos, lo que presentan como derechos que habitualmente son privilegios, ¿no? Exactamente. Hablas en ese primer capítulo, en cuanto a los persas, de esa necesidad de contar con el imperio de la verdad, que iba muy unido, íntimamente unido a una fe. Había que tener fe en ese imperio, en la continuidad de ese imperio. Y claro, tan actual también, ¿no? Como estamos diciendo. Sí, la gran inteligencia, la gran sabiduría de Darío como gobernante fue darse cuenta de que en todos los territorios por los que aspiraba a pasar o ya había pasado el ejército persa, había rasgos comunes. Primero, había élites dirigentes que lo que les interesaba era mantener el poder económico y había ciertas religiones o religiones que tenían todas un rasgo común, que tenía una idea del orden y de la justicia, que era más o menos el mismo, aunque los dioses se llamaran de maneras diferentes, ¿no? Y tampoco eran tan distintos los dioses, porque todos solían ser el sol, la luna, las fuerzas de la naturaleza, pues con forma humana, ¿no? Entonces, él lo que ofreció tácitamente a todas las élites es seguir ejerciendo el poder en sus territorios a cambio de lealtad al imperio persa y a cambio darles paz y darles libertad para enriquecerse más a través de un comercio mucho más importante dentro de un imperio mucho más grande, de vías de comunicación que funcionaban bien, de sistemas de postas, de una moneda, el dárico precisamente, que era estable y crear una ideología justificativa que era precisamente eso, identificar el imperio con la verdad, el bien y la justicia. Ni Platón lo hubiera hecho mejor, ¿no? Y colocar a todo el que estaba fuera como un sinónimo de barbarie. Lo mismo exactamente hicieron los otomanos después. Los otomanos dijeron, el imperio es la casa de la verdad, la casa del Islam, la casa de la paz, y fuera está la casa de la guerra. Es decir, todo aquello que es el caos, el desorden, así que venid a nosotros donde tendréis paz y estabilidad, ¿no? Al final ahí está la propaganda, la publicidad. En el siguiente bloque nos adentramos en la caída de Roma y lo titulas Cuando caiga Roma caerá el mundo, el saqueo de Alarico y la caída del Imperio de Occidente en el 410, y lo introduces con una cita de Beda el Venerable de Colecteana del siglo VIII que dice: mientras exista el Coliseo existirá Roma, cuando caiga el Coliseo Roma caerá también, pero cuando caiga Roma también el mundo caerá. Y así fue. Bueno, a ver, esa frase de Beda, pues no era más que, como indica el propio título del libro, pues algo que había cogido de otro sitio, y en concreto estaban en los libros de las Sibilas, que eran libros proféticos que se guardaban en Roma desde siglos atrás,
que luego bueno, fueron quemados y no han llegado a nosotros. Y la idea era que Roma simbolizaba la estabilidad y el orden en el mundo, con lo cual si Roma caía, pues el mundo entraría en el caos, ¿no? Y realmente esa misma idea fue la que tomó Augusto como centro de su ideología política cuando fundó el imperio, ¿no? Identificar el imperio con la paz, la estabilidad y la eternidad, digamos, es decir, duraría siempre, ¿no? Es decir, y se llegó a creer eso por parte de los romanos, aparte que era propaganda, pero se lo creían, ¿no? Por eso, cuando Alarico conquistó Roma en el 410, no cayó el imperio todavía, duró 66 años más, hasta el 476, pero fue todo un símbolo, porque Roma no había sido violada desde 800 años antes, desde que precisamente Breno logró entrar en Roma en el 390 a.C. y dijo eso de Vae Victis, ¿no? Entonces fue una verdadera hecatombe moral en todo el Mediterráneo. San Jerónimo estaba en Belén en esa época y pues escribió frases verdaderamente dramáticas pensando que eso era el fin del mundo. Pero también San Ambrosio, es decir, todos los autores cristianos de la época, pero San Agustín fue muy listo y lo reconvirtió y dijo, bueno, lo que podría caer en todo caso sería la ciudad de los hombres, pero la verdadera ciudad, que es la ciudad de Dios, es invisible, es la Jerusalén celeste y no caerá nunca porque es inmortal. Y es por eso escribió La ciudad de Dios, precisamente, para tranquilizar también a los cristianos que no pensaran que aquello iba a ser el caos o la hecatombe, ¿no? Saltó del barco antes de que se hundiese de manera sí, pero muy hábilmente. San Agustín era muy hábil. Muy hábil, absolutamente. Sí. Como bien nos explicas en Vae Victis, Augusto introdujo una administración, toda una reforma administrativa regida por funcionarios austeros que no podían valerse de su cargo para enriquecerse. Y se cambió la libertad, o se perdió libertad por esa prosperidad y ese éxito. No dejan de utilizarse una y otra vez las mismas herramientas, menos la austeridad en nuestra época. Es curioso. Ya decían los propios romanos, nihil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol, y es así. Realmente los políticos de todas las épocas, aparte de que aprendían unos de otros, ahora no, porque son una casta de ignorantes y no saben ni una palabra de historia, en general ninguno, pero realmente sabían qué quería el pueblo y qué quiere la gente en general. La gente dice que quiere mucho la libertad, pero realmente la mayor parte de la gente lo que quiere es vivir bien y tener tiempo para disfrutar de su vida, de su familia, del ocio, ¿no? Lo que Augusto le vendió a Roma fue precisamente eso. Es decir, la mayor parte de la gente ni se enteró de que la República había caído, porque él mantuvo los ropajes republicanos, realmente mantuvo el Senado, mantuvo las magistraturas, es decir, los cónsules, los pretores, los censores, los ediles, los cuestores, todo lo que había. Y simplemente él se fue haciendo nombrar cónsul o príncipe, o pontífice máximo, un año tras otro, y realmente era un monarca sin corona. Pero lo era, desde luego, porque tenía 30 legiones que le apoyaban y que controlaba, es decir, con lo cual era una dictadura militar disfrazada de república. Pero eso se notaba en el mundo romano, es decir, la gente que vivía en las ciudades, en la otra punta del imperio, lo notaba. Pues en realidad no, porque su vida no había cambiado nada. Es decir, la vida de la ciudad seguía siendo igual, se seguía eligiendo a la curia de magistrados municipales y estos seguían haciendo lo que siempre habían hecho, gastarse dinero en embellecer la ciudad, en crear termas, anfiteatros, teatros, es decir, y desarrollar la economía. Y esa paz que trajo Augusto favoreció el desarrollo del comercio, la especialización del imperio en cada territorio en lo suyo y aumentó la prosperidad de todos. De los esclavos no hablamos, por supuesto, pero... Siempre pienso, cuando pienso en la caída del Imperio Romano y en todo lo que estás diciendo, en Cifra, de Matrix, ese personaje que lo único que le interesa es seguir comiendo un filete que sabe que no existe, pero como siente que existe, no quiere saber el mundo que están dejando las máquinas para el ser humano, están destruyendo a la humanidad, los están esclavizando y siempre pienso en ese personaje. A ti que te gusta la ciencia ficción mucho, es un personaje muy, muy interesante. Sí, Matrix realmente tuvo un impacto tremendo. Bueno, cuando salió la primera, ya a principios del siglo, realmente, van a pasar 20 años, pues fue un impacto, pero en el fondo no hace más que
poner al día la idea de Calderón de la Barca en la vida es sueño, ¿no? Es decir, porque lo que viene a decir Calderón es que soñamos nuestra vida, no existe realmente, ¿no? Y sueña el rico en su riqueza y sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Y Segismundo sueña que está en la prisión, ¿no? Bueno, pues, ¿quién nos dice que eso no es verdad? ¿Cómo sabemos que realmente lo que vivimos es la vida real o es el sueño inducido por una inteligencia artificial que ya existe? Y que desde luego va a existir muy pronto, que eso es otra, ¿no? Entonces, y a la gente le importaría, es decir, si no pudiéramos saber realmente si lo que vivimos es cierto o no, ¿le importaría a alguien? ¿Se notaría algo? Eso es lo que hizo que Descartes realmente se dudara de todo, decía, bueno, y hasta que llegó a la conclusión de que como pensaba es que existía. Hoy ni siquiera esa frase de Descartes la podemos dar por cierta, ¿no? Como sigamos así con la inteligencia artificial, legándole el pensamiento a esa inteligencia y convirtiéndonos simplemente en ánforas de recepción de todo lo que ese aparato, esa estructura, ese sistema cree, pues desde luego ni eso, ni Descartes nos va a poder ayudar. También es una reflexión, tu libro, de manera constante. Al final es que lo sitúas y lo contextualizas de manera y nos haces partícipes de manera continuada a lo largo de la lectura, y eso es lo que me gusta mucho de cómo escribes historia, Luis. Y es que nos invitas constantemente o nos haces reflexionar sobre la estructura adecuada para un ser humano supuestamente civilizado, aunque esa palabra es un poco... ha perdido un poco el sentido, pero la estructura política económica que tendríamos que tener, igual hemos idealizado una democracia cuando podría haber otro tipo de posibilidades más adecuadas a nuestras necesidades. A mí me gusta la frase de Churchill, que es muy buena, y eso es que me gustan mucho las citas. Y Churchill, ya sabes, que quizá lo he dicho alguna otra vez aquí, dijo, la democracia es el peor de los sistemas posibles, con excepción de todos los demás. Es decir, es una porquería, pero es lo mejor que hemos sido capaces de inventar. Y sobre todo es una porquería porque no es democracia verdadera. Es decir, lo que tenemos es una democracia de partidos. Es decir, son los partidos los que toman las decisiones. Y son realmente las maquinarias de los partidos las que deciden quién ejerce el poder en cada partido. Nosotros no decidimos absolutamente nada. Solo tenemos opción de votar sí o no al candidato que nos pone el partido, pero el que nosotros no hemos decidido para nada. Y a la hora de la verdad tampoco tenemos capacidad de controlar la ejecución de su supuesto programa político, ni lo que con quién pacta o hasta qué punto nos traicionan. Nuestro único derecho es el pataleo de votar para que se vaya, si no nos gusta. Y bueno, y tenemos unos derechos individuales que son quizá mucho más importantes y con los que tenemos que luchar a muerte, que no son suficientes. Porque realmente la democracia se tendría que basar en una población culta, con capacidad para decidir realmente entre opciones y que estuviera votando todo el rato qué hacer. Es decir, tendría que ser una democracia participativa, una especie de asamblea virtual al estilo griego, donde realmente todos pudiéramos manifestarnos sobre cada ley que se propone. Y no Pero la inteligencia artificial nos proporciona herramientas para ello. Quizás sea lo que pueda llegar a venir en un momento dado, porque la herramienta existe. Yo, es decir, que esto lo comento mucho con mi mujer cuando vamos en el coche. Digo, vamos a ver. Yo antes, hace 40 años casi que me saqué el carnet de conducir, me recorría media Europa con la guía Michelin. Ahora le das al GPS y te lleva. Y cada vez eres más inútil. Es decir, tú mismo eres más incapaz de hacer las cosas porque has delegado en una inteligencia, no digamos todavía artificial, pero falta nada, que lo hace por ti. Pero es que lo mismo va a ocurrir con la educación. Es decir, cada vez utilizamos más la informática en lugar de nosotros pensar por nosotros mismos. El chat este de Google, famoso, es decir, es capaz de prácticamente imitar a la perfección, y un profesor universitario amigo mío, con el que voy a la radio a veces, me lo dice, ya no mando trabajos a los alumnos porque es imposible distinguir realmente lo que hace esta herramienta y lo que hace un alumno. Y es el principio. Es decir, pero eso no es muy favorable con respecto a los alumnos. ¿Cómo deberíamos poder distinguirnos del pensamiento y de las conexiones cuando redactamos o cuando se hace una disertación de una máquina? ¿Cómo es posible que no estemos lo suficientemente evolucionados como para ello? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es algo que me... El problema es que la máquina ya ha evolucionado lo suficiente, pero todavía la estamos evolucionando nosotros. El siguiente paso es cuando empieza a evolucionar sola
para lo cual faltan, pues según esto ya sabes que te lo he comentado otras veces, lo que se llama la singularidad, el momento en que las inteligencias artificiales sean capaces de automejorarse y por tanto ya no tengan límite y perdamos el control sobre ellas. Entonces, se plantean interesantes problemas éticos, políticos. ¿Qué derechos tendrán las inteligencias artificiales? ¿Tendrán derecho al voto o solo votarán ellas porque lo harán mucho mejor que nosotros y acabaremos delegando en ellas y convirtiéndonos en una especie de niños eternos que solamente nos dedicaremos a jugar? Es decir, eso es un riesgo que está ahí y es un riesgo que es ya palpable, que está a punto de suceder y la gente vive muy tranquila, ¿no? Totalmente. A mí es algo que me llega a quitar el sueño. Por el momento, las herramientas que tenemos, intentar desarrollar nuestro espíritu crítico, convertirnos en mejores, evolucionar de algún momento, y eso es a través del conocimiento, sí o sí, no lo podemos hacer de otra manera. En el episodio de la muerte de Atahualpa y la caída del Imperio Inca, estamos en el 1533, lo introduces con un extracto de William Prescott, Historia de la conquista del Perú de 1847, que dice: sacando su puñal, trazó una línea en la arena de este a oeste. Luego, volviéndose hacia el sur, dijo: camaradas y amigos, esta parte es la muerte, es la de la muerte, de los trabajos, de las hambres, de la desnudez, de los aguaceros y desamparos. La otra, la del gusto. Por aquí se va a Panamá a ser pobres, por allá a Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le tuviere. Diciendo esto, pasó él la raya. Él es Pizarro. ¿Dónde estaba Pizarro haciendo esa raya? Estaba en la isla del Gallo y eso ocurre justo en el momento que se va a iniciar la... Claro, esos son los 13 de la fama, los que le siguieron, y dice la leyenda que fueron los que iniciaron la conquista del Perú. Claro, Pizarro tenía ventajas. Primero, sabía lo que había hecho Cortés antes que él y cómo había utilizado a los pueblos sometidos a los aztecas para volverlos contra ellos y solo con unos cientos de hombres hacer caer un imperio enorme, mucho más grande que la propia España y bastante más rico, y él tenía idea de hacer lo mismo y tuvo mucha suerte, porque llegó en un momento en que estaba el Perú, el Imperio Inca, en medio de una guerra civil entre dos sucesores al trono, y además sí que existían también allí esos pueblos pues absolutamente descontentos con la explotación a la que les sometían los incas. Y además se benefició pues de la audacia y de ese deslumbramiento que provocaban pues las armas extrañas, las caras extrañas, las barbas, los caballos, pero sobre todo se aprovechó del enfrentamiento que debilitaba las bases del Imperio Inca. Es decir, es muy parecido el proceso al de Cortés. Lo que incluso le salió un poco mejor, porque Cortés tuvo que huir de Tenochtitlán en la noche triste, con el rabo entre las piernas, diríamos, y le costó 2 años volver a conquistarlo. Y Pizarro, pues realmente derrotó a Atahualpa en media hora, es decir, el tiempo que le costó engañarle para que entrara en una trampa y secuestrarle, realmente. Con malas artes, podríamos decir, pero son las artes de la guerra o de la conquista. Al final, a veces, sobre todo los propios españoles con respecto a la conquista de América, somos muy críticos, y más con estas tendencias que hay ahora de lo políticamente correcto, de ensalzar solamente una parte que sería pues este indigenismo, ¿no?, al que asistimos. Y consideramos que los imperios se conquistan con la palabra en vez de con la espada, que todo se hace con buenas artes, que se sientan a dialogar, y no es así, lo estamos viendo también actualmente y muy lamentablemente en la actualidad militar que nos rodea con las guerras que existen. El uso, ¿por qué intentamos dignificar el arte de la conquista o las artes de la guerra, que al final son artes de matar, de conquistar, de coger lo que no es nuestro, porque no es nuestro en un principio, por eso conquistamos? Claro. Hombre, una de las cosas que el libro deja claro, vamos a ver, no es una exaltación de la violencia ni de la guerra. Es decir, la guerra es una parte fundamental de la historia de la humanidad y no se conoce la historia si no se conoce la guerra. Eso no significa que te gusten las guerras. Es decir, aunque te pueda gustar estéticamente las armas, los ejércitos. Sobre la leyenda negra, pues yo soy muy crítico con la cultura woke y con esta cultura de la cancelación absurda que no sé, que se ha inventado
la progresía oficial, que ni es progresía, ni es de izquierda, ni es nada, simplemente pues una panda de niñatos ignorantes que nos pretenden imponer a los demás lo que tenemos que pensar, y lo que hay que hacer es historia comparada. Y es mejor que nada leer lo que han escrito los grandes hispanistas extranjeros, para que no digan que aquí hay un nacionalismo. Se acaba de reeditar precisamente Imperios del Mundo Atlántico, que es una obra de John Eliot, que es uno de los grandes hispanistas, que no ha muerto hace mucho, donde compara el Imperio Británico y el español. Y hay una conclusión que ya aparece en la historia de los perdedores, que es precisamente que el Imperio inglés se construyó sobre las bases de la ética protestante. La ética protestante, como escribió Weber, está en el espíritu del capitalismo y no conoce límites, es decir, el capitalismo es depredador. Y el Imperio Británico, por donde fue arrasando con todo lo que pillaba, no se planteó si tenían derechos o no los indígenas, simplemente les arrebató las tierras, los fue masacrando y arrinconando, y desde luego no aceptó ningún tipo de mestizaje ni se preocupó de proteger las culturas a las que derrotaba. El Imperio Español, que se basa en una visión medieval, podríamos decir, del mundo, pero ética, que nos puede disgustar o gustar, pero había una ética debajo de eso, y discusiones éticas sobre qué derechos tenían los indios. Eso no se lo planteó ningún imperio del mundo, nada más que el español, y autores críticos con el poder que podían escribir libremente, como Bartolomé de las Casas o Montesinos. Leyes desde el principio protegiendo los derechos de los indígenas, prohibiendo que se les esclavizara, obligando a los encomenderos a ciertos deberes respecto a ellos, aunque luego se los saltaban. Evidentemente estaban a 5.000 kilómetros de distancia con una tecnología medieval, ¿no? Es decir, todo eso no ha existido nunca. Y desde luego un mestizaje intenso que ha preservado en gran medida esas culturas que en el mundo anglosajón han desaparecido. Y fijaos, en todo Estados Unidos queda 1 millón de indios, como mucho, y en América Latina decenas de millones, ¿no? Bueno, y perdón, he dicho América Latina, que es una expresión que no me gusta porque fue inventada por los franceses, precisamente para hacer propaganda en el momento en que querían imponer a México un protectorado, ¿no? En la época del emperador Maximiliano. Deberíamos decir Iberoamérica si incluimos a los portugués, o Brasil y similar, o Hispanoamérica cuando hablamos de los 20 países que hablan español, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que decirlo. Esto no significa que defiendas el imperio ni estés orgulloso de que fuéramos por ahí arrasando, no, pero hay que decir la verdad. Y desde luego, estas tonterías de pedir perdón por el pasado, pues no creo yo que los que se consideren descendientes de los aztecas vayan a pedir perdón a los totonacas o a los chacaltecas, ¿no? Es decir, es que esto no tiene ningún sentido. La historia hay que contarla, no hay que pasarla por el tamiz de la ideología del presente, porque eso sería injusto. Exigirles a los hombres del pasado y a las mujeres del pasado lo que ahora pensamos es un anacronismo disparatado, ¿no? Bueno, es una performance que se utiliza, como bien has dicho, ideológicamente y al final no tiene sustancia ni tiene absolutamente nada detrás, porque más nos valdría ocuparnos del presente y de las problemáticas actuales y pedir perdón por las cosas que se han hecho ayer. Ayer martes, hoy es miércoles, pues sí. Ayer mismo. Cuando los españoles, cuando Pizarro llega a ese territorio, como tú bien dices, es un imperio inca, una especie de gigante con pies de barro, porque tiene 4 patitas destrozadas, como tú apuntas. El territorio, la geografía del territorio, un territorio alargado que es muy difícil de contener, de supervisar. La falta de cohesión interna, porque aunque se les imponía la lengua y los dioses, no había esa cohesión y como sabemos, pues bueno, a nivel tributario pues existían esas reivindicaciones o esas injusticias. La deficiente articulación del mecanismo de sucesión, eso es muy, muy interesante. Solamente lo estoy puntualizando para que la gente sepa lo que puede encontrar en el capítulo, porque no nos va a dar tiempo a ir más allá. Y tenemos el tercer bloque. Y el aislamiento del continente americano con respecto a las patologías, a las enfermedades infecciosas como podía ser la viruela, que es algo también que, bueno, los conquistadores no solo los masacraron, sino que les llevaron todas las pestes que tenían. Bueno, somos una especie viva, biológica, que evidentemente, pues depende de dónde vivas, estás sometido a una serie de patógenos o como se llame, pero cuando vamos o nos juntamos con otras personas que tienen otros patógenos, nuestro organismo pues no está preparado para ello. No fue ni voluntario, ni fue un signo de maquiavelismo, sino pues algo que ocurre y que nos está ocurriendo hoy también en nuestro país, como ha ocurrido
en otros momentos históricos al recibir inmigración, como es normal y lógico. Nuestro organismo no está preparado. Y bueno, esos son los cuatro grandes, las cuatro patitas destrozadas de un imperio inca que se habría aniquilado a sí mismo, por llamarlo, hubiese implosionado de algún modo. Yo recuerdo un libro de hace 30 años que es de Kennedy, que se le llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, que intenta formular una especie de ley histórica de la caída de los imperios, ¿no? Es decir, todos los imperios llega un momento que acaban alcanzando una extensión excesiva para lo que pueden defender y proteger. Y eso genera daño a su base económica y acaba debilitándolos, y le ocurrió pues al imperio de los Habsburgo, al imperio británico y desde luego al imperio soviético, que quizás es el último gran imperio que ha caído, ¿no? Pero el caso de los incas y los aztecas hay un elemento muy importante. Cuando llegaron los españoles se convirtieron en un elemento más en el juego de poder entre los pueblos de la zona. Y no pensemos que solo Cortés y Pizarro usaron a los indios contra los aztecas o los incas, sino que también los indios que estaban contra ellos usaron a los españoles. Es decir, de acuerdo con sus propios fines. Tú fíjate, tú piensas si eres un rey totonaca, es decir, o chalcalteca, y llega un invasor extranjero que tiene una tecnología mucho más avanzada y te puedes aliar con él contra los aztecas a los que odias, porque periódicamente te atacan para llevarse gente y abrirle el pecho y comerse el corazón en lo alto de una pirámide. Tú no te aliarías con ellos, por supuesto, y tratarías de usarlos. Y es lo que hicieron. Es decir, los dos trataron de usarse mutuamente. Al final, pues claro, se impuso la cultura más avanzada tecnológicamente, ¿eh? Pero es verdad que ahí había un juego de alianzas que interesaba a todos, ¿no? La tecnología también entró en juego en esa pérdida de Cuba. Esto está bien enlazado, pero no tanto. Es decir, esta es una batalla desmitificada en el libro, tanto Cavite como Santiago, porque la idea es que yo trato de explicar ahí es que más que, aunque por supuesto había grandes diferencias, España tenía que luchar una guerra que estaba a 10.000 kilómetros de distancia y Estados Unidos lo tenía al lado, es decir, el Cuba era su patrio trasero. Es verdad que la Armada norteamericana era más avanzada, los barcos eran más modernos, pero no podemos reducir esto a que aquello era un enfrentamiento entre David y Goliat, ni mucho menos era la Armada norteamericana tan superior a la española, ni se trataba de barcos de hierro contra barcos de madera. Es decir, los barcos españoles no eran tan avanzados, pero no eran barcos muy antiguos, la mayoría eran bastante recientes. Y el gran problema, sobre todo, fue la cantidad de errores tácticos y estratégicos que cometieron los almirantes, tanto Montojo como Cervera, en esas dos batallas. Fijaos, a título de, pues, para mover a la curiosidad, ¿no? En Cavite, después de varias horas, los americanos disparando sin parar, armas de calibre muy superior a las españolas, no hundieron ni un solo barco español, y las tasas de acierto estaban entre un 0,5 y un 3 o un 4%. Es decir, que de cada 100 proyectiles que disparaban, alcanzaban el blanco, dependiendo del calibre de los cañones, 2 o 3. Sí, yo creo que con eso ya queda mucho dicho. Y bueno, y los errores que cometió Cervera en Cuba, eligiendo para empezar mal meterse en Santiago, que era un error, porque tenía luego que verse obligado a salir por un estrecho desfiladero, un barco detrás de otro, que era como jugar a los patitos trampa en la feria. Es decir, los americanos bastaba con estar fuera disparando lo que salía, en fin, cuando podía haber escogido otros puertos mejores, en fin, pues evidentemente hay muchos errores. Y luego no fue tal desastre, porque realmente perder Cuba a los españoles no le supuso, era una joya, pero repatriamos tantísimo capital que lo que resultó es que la economía española se aceleró, ¿no? Pero si los americanos además hubieran estado seguros de ganar, no habrían hecho algo que la gente ignora, hacer una oferta para comprar Cuba, como habían hecho con Florida, como habían hecho con Luisiana, como habían hecho con Alaska, con un montón de territorios, por mucho dinero. Pero la reina regente dijo, no le voy a dar a mi hijo una España mutilada, tendré que darle la misma España que yo recibí, ¿no? Ese hijo de Alfonso XIII que todavía no reinaba, ¿no? Dices algo que es tremendo, que es, fue España quien abandonó a sus indias, no las indias las que abandonaron a España. Es verdad, porque realmente a finales del siglo XVIII, aunque los criollos estaban enfadados porque las reformas de Carlos III habían construido lo que nunca había existido en las Indias españolas, que era un imperio,
Hasta ese momento se habían considerado reinos constitutivos de la monarquía española, como Aragón, como Castilla, como los demás, con los mismos derechos. Incluso estaban más desarrollados económicamente que la propia España desde el siglo XVII, pero Carlos III hizo reformas que convirtió la administración en un aparato eficaz y además apartaron a los criollos de los chollos habituales que tenían, el contrabando, la evasión fiscal, y todo eso generó malestar, pero en modo alguno querían la independencia. Y de hecho, pues cuando Napoleón invadió España, ocurrió en las Indias lo mismo que aquí. Se crearon juntas para tomar el poder en nombre de Fernando VII. Pero como América fue dejada a su suerte, España no pudo mandar tropas ni pudo hacer nada porque estábamos aquí pues invadidos por Napoleón, pues al final se buscaron la vida solos y se dieron cuenta que solos, o eso creían ellos, les iba a ir mejor. En el Tratado de París, que se firma el 10 de diciembre de 1898, en Estados Unidos imponía a España la independencia de Cuba, pero además de eso, de Puerto Rico, Filipinas, de la isla de Guam, en el Océano Pacífico. En una de las entrevistas que tuve ocasión de tener conmigo a Tamames, a Ramón Tamames, hablaba que la Tercera Guerra Mundial, esto hace más de 2 años, se iba a desarrollar en el Pacífico, por la pugna del Pacífico, y decía que Estados Unidos y China, que serían las dos grandes potencias, iban a necesitar una especie de tratado de Tordesillas para entenderse, para evitar precisamente que sea así. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Hombre, yo escribí una novela hace ya 15 años en la que hablaba, precisamente acababa con un enfrentamiento entre China y Estados Unidos en la Antártida, porque es el último territorio virgen donde hay reservas pues estratégicas de minerales y productos energéticos que empiezan a escasear. Pero es verdad que el Pacífico ahora es el centro del mundo como en su momento lo fue el Atlántico. Y el Pacífico está bordeado por las dos grandes potencias del presente, que son China y Estados Unidos. En un orden que todavía es primero Estados Unidos y luego China, pero no va a ser así en muy poco tiempo. A paridad de poder adquisitivo, el PIB de China ya es más alto que el de Estados Unidos y está construyendo una armada que va a superar a la norteamericana en 10 años o menos, ¿no? Y además tiene unas reservas demográficas que desde luego no tiene Estados Unidos, al que cuadruplica en población, ¿no? Y además tiene otro problema, y es que este es una dictadura, con lo cual no tiene que rendir cuentas ante su pueblo y los dirigentes pueden hacer lo que crean, ¿no? Es evidente que algún tipo de choque va a haber. No sé si habrá una tercera guerra mundial que se inicie en Taiwán, como parece que está apuntando a que puede pasar, pero yo siempre tendría presente lo que eso significa. Una tercera guerra mundial no la puede ganar nadie. Es decir, no estamos hablando de otra segunda guerra mundial, sino de armas nucleares. Y las armas nucleares significa que si se disparan un número suficiente, el planeta entraría en un invierno nuclear y la humanidad entera desaparecería probablemente. Ya sabéis lo que dijo Einstein. Y cuando le preguntaron cómo será la tercera guerra mundial, dijo, no lo sé, pero la cuarta será con palos y piedras, ¿no? Exactamente. Bueno, ya casi lo tenemos que dejar aquí. Simplemente, ya esto ya es curiosidad personal, ¿ves analogías en la época actual con esa caída del Imperio Romano? Porque a mí no hace más que venirse a la cabeza, pero evidentemente no soy especialista en historia, ni tengo ni de lejos ni una millonésima parte de tus conocimientos, pero siempre lo tengo presente y cada vez más se está cayendo Occidente y vamos a volver a vivir esas etapas de nuevo. Pues mira, yo también hace unos años escribí un libro que se llama Breve Historia de Occidente, o la historia de Occidente contada con sencillez, porque se ha editado 2 veces, y acababa diciendo que Occidente, hay una frase de Kennedy que yo recuerdo siempre también, que el presidente americano dijo, no utilices tu tiempo como una hamaca, utilízalo como una herramienta. Y lo que lleva haciendo Occidente mucho tiempo es dormir. Es decir, realmente nos hemos convertido en una sociedad de nuevos ricos que ya no hemos perdido el tren de la vanguardia hace mucho tiempo y que además seguimos ridículamente divididos cuando deberíamos estar unidos porque somos una sola civilización. Y los actores internacionales del futuro van a ser estados civilización como China o la India. Y Europa debería acelerar su desarrollo para convertirse en un actor único. Es decir, hacer de la Unión Europea un estado federal que hable con una sola voz, ¿no? Y además pues tome decisiones de inversión, de educación
únicas, no 27 enanos corriendo como pollos sin cabeza en un corral, que es lo que parece que somos, ¿no? Desperdiciando recursos y energía, ¿no? Yo creo que Occidente lleva en decadencia mucho tiempo, y desde la Segunda Guerra Mundial realmente pues parece que es un convidado de piedra en el enfrentamiento entre grandes potencias, primero la Unión Soviética y Estados Unidos, y luego China y Estados Unidos. ¿Estados Unidos es de Occidente? Sí, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Es decir, no es Europa y tiene sus propios intereses. Y a veces nos dejamos arrastrar a lo que los americanos quieren. Totalmente. Y esa unión que promulgan algunos de España con esa Hispanoamérica sería una esperanza, una puerta de salida para España, o es impracticable, es completamente imposible, dado que nos encontramos también en Europa. Pero, a ver, España es las dos cosas. Es decir, España es Hispanoamérica y, de hecho, durante 3 siglos hemos sido la monarquía transcontinental, la monarquía hispánica, y era un estado que tenía 2 partes, uno a cada lado del Atlántico. No era un imperio de España más allá del Atlántico, sino un estado multicontinental. Y lo que sí somos es una civilización. Y además, posiblemente la segunda del mundo. Es decir, basta con recordar que tenemos 600 millones de personas que hablan en mayor o menor medida español, y eso solo supera el chino mandarín, realmente, ¿no? Es decir, ¿y eso significa que somos menos europeos? No, porque somos las dos cosas. Y debemos cultivar las dos cosas. Y hemos abandonado América siempre, por ese complejo tradicional de inferioridad que tenemos, tenemos que hacernos aceptar por Europa. Sí, tenemos que hacernos aceptar y darle a Europa el enorme peso histórico y cultural que tiene España, y a la vez mantenerlo, es decir, prestar muchísima atención a esa dimensión. Absolutamente. Pues Luis, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre, disfruto muchísimo cuando vienes a los apócrifos y es una maravilla, nos ayudas a desarrollar el espíritu crítico. Aquí está Vae Victis, esto es un libro que se disfruta de verdad muchísimo, te felicito, me encanta. Bueno, a mí me gusta mucho cómo escribes historia, ya te lo he dicho. Eres un genio porque no nos aburres, nos diviertes, el tono es absolutamente embriagador, a mí me gusta, ya me has conquistado, así que nada, estaré atenta a tus siguientes publicaciones y a todas las publicaciones que has hecho, que tengo libros en la remesa, así que ya te iré contactando y a medida que tu tiempo te lo permita, pues yo abusaré y me convertiré en una vampira de tu tiempo porque es un verdadero placer. Muchísimas gracias, Luis. Vale, ya sabes que me puedes llamar cuando quieras, que a mí hablar me gusta mucho y bueno, pues que yo creo que es una obligación de todos los que escribimos intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible y provocar nuevas lecturas, generar inquietudes. Es decir, otra cita, como dijo Cristo, yo no he venido a traer la paz sino la guerra, que es una frase que nunca se entiende. Lo que significa es que lo que hay que lograr es que la gente no se duerma, sino que la gente desconfíe del poder, que se mantenga activa, que lea, que cuestione lo que le dicen, porque esa es la base de la democracia. Si dejamos de hacerlo, la democracia será una pantomima. Nada, absolutamente. Pues muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti. Es un placer.